Muy buenas noches y bienvenidos a esta tercera emisión de Noti7. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes informándoles. Y esta noche se encuentra con nosotros Axel Cardona. ¿Cómo estás, Axel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marita? Buenas noches, amigos de Noti7. Qué placer saludarles y por supuesto decirles que tenemos información para usted de primera mano. María, iniciamos. Iniciamos con un caso insólito y es que una niña de tan solo 12 años de edad se convirtió en madre. La niña dio a luz en San Marcos. En el municipio de Comitancillo del departamento de San Marcos se reporta el primer alumbramiento de un niño cuya madre es una niña de 12 años. Las causas de los embarazos en niñas y adolescentes se dan de diferentes factores, por violaciones cometidas por los propios familiares, en los centros educativos y uniones entre los menores con consentimiento de los padres. Así lo afirma Marisa Cifuentes de la Fiscalía de la Mujer de San Marcos. Sí, la cultura de nuestros pueblos, específicamente, ¿verdad? En el altiplano, que se tiene la idea de que las niñas ya mayores de 14 años, pues, o menores, incluso a veces tienen ya que tener un hijo o tener una familia, pues ese prototipo que traen ya es una cultura inculcada, que se está tratando a través de los medios de publicidad y con las leyes que se aplican, pues que eso ya no se dé, para que las personas y niñas puedan vivir su niñez, su juventud, y en algún momento pues ellas decidir cuándo puedan tener un hijo y compartir ya con una familia. En 2019, las autoridades de salud contabilizaron 7.158 casos de embarazos en menores de 18 años en los 30 municipios del departamento de San Marcos. En la mayoría hubo intervención de diferentes instituciones gubernamentales como la Procuraduría General de la Nación. Durante el año 2019 tuvimos varios casos de niñas embarazadas menores de 14 años, en donde se abrieron procesos de protección a favor de estas niñas y también se derivaron los casos al Ministerio Público para que sean ellos quienes tengan la persecución penal en contra de los agresores. Toda persona que sepa de una niña o adolescente que sea víctima de violencia sexual y resulte embarazada debe de denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Sí, fíjese que se han dado varios historiales, específicamente más en los casos donde a veces los padres pues violan a sus hijas, a veces también en el área educativa, maestros, también en donde a veces las niñas son embarazadas por jóvenes o adultos, en el cual pues se ha denunciado también ese fenómeno, que la Fiscalía investiga desde el 2014 hasta la fecha. Si el hecho es conocido por ENAP, por algún colegio particular o por alguna escuela que sea del Estado, inmediatamente también deben de hacer las denuncias a donde corresponde, es decir, pueden hacerla a Procuraduría General de la Nación o al Ministerio Público, o en el caso, por ejemplo, de Educación, trasladar la denuncia a Dirección Departamental para que sean ellos quienes contacten con nosotros y nosotros hacer la investigación correspondiente. Pero todos estamos obligados a hacer la denuncia cuando conozcamos casos de niñas menores de 14 años embarazadas. En Guatemala, el matrimonio en menores de 18 años está prohibido mediante el decreto 13/2017. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Bueno, es que existe un dato que seguramente le va a sorprender. Miles de niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres el año pasado. Los embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad se incrementaron en 17 departamentos del país durante el primer semestre de 2019, con relación al mismo periodo del año 2018. Una tragedia que no es nueva en el territorio nacional, pero de la que se habla muy poco. Datos proporcionados por el Observatorio de Salud Reproductiva revelan que entre enero y septiembre de 2019, 1.816 niñas entre los 10 y 14 años resultaron embarazadas, fenómeno que es más repetitivo en 5 departamentos del país. En quinta posición se encuentra Quiché, con un total de 153 embarazos confirmados en niñas de entre 10 y 14 años. La cuarta posición la ocupa el departamento más grande del país, Petén, con un total de 163 embarazos confirmados en niñas de entre 10 y 14 años. En la tercera posición se ubica el departamento de Guatemala con un total de 183 casos de niñas embarazadas entre los 10 y los 14 años. Sin embargo, son las áreas rurales que rodean a la ciudad capital en donde más ocurre este fenómeno. Llegamos a la segunda posición, donde se encuentra Alta Verapaz,
Este departamento registró 202 casos de embarazos en menores de 14 años, embarazos que han sido de alto riesgo para las menores. La primera posición la ocupa el occidental departamento de Huehuetenango, que registró un total de 230 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de enero a septiembre de 2019. Pero el elevado número de embarazos en niñas también ha convertido a Huehuetenango en el departamento con el mayor reporte de muertes maternas a nivel nacional. 12 municipios concentran el 77% de estas muertes, de los cuales Soloma y Aguacatán aportan el 36% de los casos. El 91% de las madres que mueren son indígenas y de las víctimas mortales, el 43% muere en su vivienda. Por si fuera poco, un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud de los adolescentes y jóvenes en la región de las Américas publicó que Guatemala es el segundo país, después de Nicaragua, con la tasa más alta de fecundidad en jovencitas de entre 15 y 19 años. Tenemos información de última hora que nos presenta nuestro compañero Samuel Orozco. Él se encuentra en San José Pinula, específicamente en etapa 2 en la correccional de menores con conflicto con la ley. Adelante, Samuel, muy buenas noches. ¿Qué nos puedes informar? De Noti7, buenas noches. Hay información que se está generando precisamente en las instalaciones del Centro de Privación de Libertad para Menores en Conflicto con la Ley, en el conocido como etapa 2. Según lo que han informado los bomberos voluntarios, han localizado a un menor de edad pues que estaba ubicado en este lugar, pero que presentaba un trauma de cráneo. Al momento de que ellos lo encuentran, pues hacen lo posible para poder sacarlo y comenzar a atenderlo. Sin embargo, se ha reportado ya el fallecimiento de este menor de edad, el cual por el momento todavía se confirma el nombre de esta persona. Sin embargo, tenemos entendido que pues ha fallecido a causa de un golpe. La versión que se maneja por el momento y lo que le han dado a conocer las autoridades del centro a los cuerpos de socorro es que él estaba jugando en el compartimiento donde duerme. Sin embargo, al momento de que pues él se queda parado, todos se quedan sorprendidos de qué era lo que ocurría, cae al suelo, prácticamente se desmaya, y es ahí donde pues se asustan de inmediato, llaman a los bomberos voluntarios, llegan, pero ya nada se pudo hacer para salvarle la vida. Esta es la versión que se maneja por el momento oficialmente por parte de los cuerpos de socorro. Este menor estaba por el delito de portación de arma hechiza y fabricación artesanal. Él ingresó el 24 de diciembre del año 2019. Sin embargo, pues ahora ya se ha coordinado, las autoridades han coordinado al Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y por parte de la Fiscalía también que llegara un equipo especial para entrevistar a los chicos o a los muchachos de este dormitorio donde él se encontraba. El secretario de Bienestar Social, Francisco Molina, ya ha girado instrucciones para que se preste toda la información al Ministerio Público de lo que se ha registrado y lo que se sabe hasta el momento para determinar si así fue como ocurrió la situación. Samuel, muchísimas gracias por esta información importante de lo que está ocurriendo luego de este disturbio en San José Pinula. Como ven ustedes, en este centro de corrección de privación de libertad de menores, etapa 2. Bueno, escucha usted, el Parque Ecológico de San Miguel Petapa prendió en llamas y todo por una fogata que quedó encendida. Varias horas lograron sofocar este incendio los bomberos municipales y voluntarios en conjunto. Daño al medio ambiente, gran contaminación a vecinos provocó el incendio de un pastizal generado en el barrio La Cruz del municipio de Sanarate en el departamento del Progreso, informaron bomberos municipales departamentales de la estación 111. Bomberos municipales departamentales de estación Sanarate fuimos alertados que en el barrio La Cruz, Sanarate, municipio del departamento del Progreso, se encontraba un incendio forestal, ya que amenazaba varias viviendas en el sector. Estuvimos trabajando con 2 unidades contra incendio, tiramos más de 3.000 galones de agua para poder sofocar las llamas del fuego que amenazaba las viviendas. Asimismo, hay un establecimiento educativo que tuvieron que evacuar a los alumnos, ya que el humo se encerró en las aulas y estaba con problemas de intoxicación. Varios alumnos fueron atendidos por paramédicos de nuestra institución y asimismo también se está trabajando con fuerza de tarea más de 15 bomberos. Asimismo estamos trabajando con mochilas con agua, patefuegos, pulaskis, rastrillos combinados para poder terminar de sofocar las llamas para que ya no se nos propague alrededor.
Durante el paso de la caravana de migrantes, varios menores emprendieron esta travesía junto a sus padres u otros familiares. Pero hubo muchos de ellos que, aunque a usted le cueste creerlo, viajaban solos. 42 menores hondureños no acompañados fueron localizados durante su paso por Guatemala. 28 fueron atendidos por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. 11 ya fueron retornados a su país de origen. El resto se encuentran distribuidos en los albergues a la espera de que un juez competente autorice su retorno. De la PGN, es la PGN quien lo identifica en la caravana a un niño o a una niña que no vaya acompañado, y es remitido a la Secretaría de Bienestar Social, y es ahí donde los equipos multidisciplinarios que han estado en las fronteras, busca y en atención de estos adolescentes, les dan los servicios necesarios. Mientras que el Refugio de la Niñez brinda atención a 14 menores. La mayoría fueron ubicados en las zonas fronterizas El Corinto en Puerto Barrios Izabal y Ayutla San Marcos. Varios presentaban problemas de salud. Sobre todo aquellos chicos que caminaron mucho, con muchas ampollas en los pies, con ciertos niveles de deshidratación, con problemas estomacales producto de la mala ingesta que tuvieron en esos trayectos. Se estima que al menos 4.006 migrantes hondureños ingresaron a Guatemala como parte de la caravana que buscaba llegar a Estados Unidos. Una madre que transportaba a sus 2 hijos sufrió un accidente vial en Chiquimula. Un accidente de tránsito se produjo en la segunda avenida y tercera calle de la zona 1 en la cabecera departamental de Chiquimula, cuando una mujer que transportaba en su motocicleta a 2 menores de edad fueron arrolladas por un vehículo que no respetó la señal de tránsito. Las menores Alison Flor de María, de 11 años, y Eva Lucila Méndez Vázquez, de 9 años de edad, acompañaban en la motocicleta a la señora Flor Vázquez cuando sucedió el accidente. Según la conductora de la motocicleta, el vehículo se pasó el alto y luego de impactarlas, el responsable huyó a toda velocidad. La emergencia fue atendida por los socorristas del Casco Negro, quienes manifestaron que las menores sufrieron golpes en varias partes del cuerpo y una de ellas con posible lesión, lo que meritó que fueran trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional para su pronta recuperación. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Enorme susto se llevaron los tripulantes de un microbús de transporte colectivo en Quetzaltenango cuando esta unidad protagonizó un percance vial. La versión de una testigo dio a conocer que el microbús de transporte colectivo circulaba sobre la 37 avenida de la zona 8 de la ciudad de Quetzaltenango. La unidad salió a la autopista de Los Altos, pero la irresponsabilidad del conductor provocó que el microbús fuera embestido por un camión, ya que intentó atravesar la autopista sin importarle que el pesado vehículo iba transitando sobre su vía. El microbús quedó volcado a la orilla de la autopista, mientras que varios pasajeros resultaron heridos. Yo estaba a un costado lateral de la pasarela esperando bus con mis niñas para mi casa. En eso, cuando yo estaba ahí, solo vi cuando el microbús, como siempre lo hacen la mayoría de conductores que vienen por esta vía o por esta otra, como miran que no viene carro, se meten, y este microbús se quiso meter y pasó una parte, pero venía el camión y el camión ya no pudo frenar, todavía se arrastró el camión, pero ya no pudo, le dio por la parte de atrás, pero no venía tan rápido porque estaban nosotros a un lado y el microbús rodó, pero si no venía tan rápido, pero la culpa la tuvo el señor del microbús, porque él fue el que se metió. ¿El microbús fue el que tuvo la culpa? Incluso no es su ruta aquí, solo se metió, no sé por qué, pero ahí sí que Dios haga justicia, ¿verdad? Porque lamentablemente en este caso yo no conozco al señor del camión ni tengo nada que ver, pero yo le agradezco a Dios porque gracias a Dios no pasó a mayores. Duele ver a tantos niños lastimados, pero a veces yo le hago un llamado a todos los microbuseros que por favor tomen prudencia, porque yo creo que al tener un microbús uno está tomando en sus manos vidas humanas y lamentablemente muchos niños salieron lastimados. Cuerpos de socorro trasladaron a 5 personas heridas al Hospital Regional de Occidente, entre ellos 3 menores de edad. Bueno, y 12 personas fueron capturadas tras diligencias de la Fiscalía contra el contrabando por supuestamente evadir impuestos por casi 50 millones de quetzales. Según la investigación, estas personas formaban una estructura que presuntamente sustraía mercancías del depósito aduanero temporal Convex Im, ubicado en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora.
De acuerdo con las pesquisas, el personal colaborador de esta entidad presuntamente facilitó los medios para que particulares retiraran las mercancías almacenadas en ese depósito utilizando las declaraciones falsas. De esta manera, lograron sacarlas del depósito únicamente pagando el almacén y no pagando ante la Superintendencia de Administración Tributaria los impuestos correspondientes a los que éstas están afectadas. Hoy se realizaron 16 allanamientos mediante los cuales se logró la aprehensión de las personas vinculadas a esta estructura, que van desde trabajadores de esta entidad, así como transportistas y personas particulares involucradas en esta actividad ilícita, que de acuerdo con la investigación y las evaluaciones hechas por la Superintendencia de Administración Tributaria, habrían defraudado al Estado al no pagar impuestos por un monto aproximado de 50 millones de quetzales. Las fuerzas de seguridad capturaron a un guatemalteco que fue deportado de los Estados Unidos por supuestamente haber cometido crímenes durante el conflicto armado interno. Se trata de Francisco Cushún Alvarado, de 65 años de edad. El expatrullero de Autodefensa Civil fue capturado en la Fuerza Aérea Guatemalteca tras ser deportado desde Estados Unidos. En su contra pesaba una orden de captura internacional. El Ministerio Público informó que el aprehendido es acusado de delitos contra deberes de la humanidad y de cometer abusos sexuales en contra de mujeres durante el conflicto armado interno. Por medio de sus redes sociales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos informó que el hombre fue deportado tras recibir una condena federal en 2019, pues se declaró culpable de reingreso ilegal a Estados Unidos. El caso fue investigado por organizaciones y autoridades estadounidenses y guatemaltecas. Sobre esta captura, se pronunció el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, quien indicó que la deportación de Cushún Alvarado es una muestra del compromiso de los Estados Unidos con la justicia y reconciliación para los guatemaltecos. La audiencia de primera declaración se llevará a cabo el 31 de enero en el Juzgado de Mayor Riesgo B. El hombre estuvo fuera de Guatemala durante 14 años. La Fiscalía contra la Corrupción, en seguimiento a la denuncia hecha por el presidente de la República, realizó allanamientos en el Ministerio de Salud del Instituto de Seguridad Social. Hace una semana, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, presentó una denuncia en la Fiscalía contra la Corrupción por supuestas anomalías en la adquisición de medicamentos en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud Pública, por lo que la Fiscalía realizó entrevistas con personal de las instituciones y secuestró algunos documentos que servirán para la investigación. Para practicar el secuestro de determinada documentación que va a ser necesaria para el análisis de la denuncia que nosotros recibimos. En el mismo sentido, hemos instruido realizar algunas diligencias en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, toda vez que la información que tenemos, como reitero, es que estos medicamentos eran distribuidos por las farmacias, por las diferentes unidades médicas del ICS. Así es que estamos recabando información, realizando algunas entrevistas que en todo caso serán necesarias para el análisis posterior y determinar las nuevas líneas de investigación que debemos adoptar. El Ministerio de Salud Pública, a través del titular de la cartera, Hugo Monroy, se pronunció a las diligencias realizadas por la Fiscalía. Se entregó toda la documentación que ellos requirieron, los expedientes que ellos requirieron, e incluso secuestraron 3 expedientes. La otra situación es que también yo ordené el día de hoy una auditoría sorpresiva para también detectar cosas anómalas y cosas de corrupción. Sí, el medicamento que está bajo investigación se utiliza actualmente para hipertensión. Entonces es por eso que vimos lo delicado del caso y siguiendo instrucciones del señor presidente, pues estamos en esta lucha frontal contra la corrupción y principalmente ya no hacer mal uso de los recursos del pueblo. También las autoridades del Seguro Social se pronunciaron por medio de un comunicado de prensa en el cual expresan que ninguno de los medicamentos señalados de falsedad en los registros sanitarios ha sido comprado por la institución, debido a que las medidas son extremas en materia de calidad y de cumplimiento de tales registros. Agregaron que tendrán la disposición de colaborar con cualquier requerimiento que la Fiscalía solicite para avanzar en las investigaciones.
otra información, usuarios de un bus de la ruta Chimaltenango fueron víctimas de un robo a mano armada. Una mujer resultó herida. En horas de la madrugada, individuos desconocidos toman por asalto un bus de transporte público que se dirigía de Chimaltenango hacia la capital. El automotor detuvo su marcha sobre el kilómetro 28.5 de la ruta interamericana, precisamente frente a la estación de bomberos voluntarios, ubicada en San Lucas, Zacatepeques. Este cuerpo de socorro atendió a los tripulantes que presentaban un cuadro de crisis nerviosa al ser despojados de sus pertenencias. De este hecho, una mujer fue trasladada al hospital de Antigua Guatemala con un golpe en el cráneo. Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron el lugar hasta la llegada del Ministerio Público para recabar las evidencias que podrían llevar a los atacantes. Dentro del transporte se visualizaba un impacto de arma de fuego realizado por los asaltantes como forma de intimidación. 2 cadáveres fueron localizados en un área boscosa de la zona 21 capitalina. Personal que trabaja en la construcción de una carretera que comunicará la colonia Justo Rufino Barrio, zona 21, con la aldea Boca del Monte en Villa Canales, se percataron que en un área boscosa aledaña al lugar de construcción se encontraban semienterrados los cadáveres de una pareja. De inmediato dieron aviso a los cuerpos de socorro y cuando llegaron paramédicos de bomberos voluntarios, constataron que se trata de 2 personas fallecidas, un hombre y una mujer. Los cadáveres ya estaban en estado de descomposición, pero los socorristas aún pudieron verificar que los cuerpos presentaban múltiples señales de violencia y heridas de bala en la cabeza. Posteriormente llegaron agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para levantar el acta de rigor correspondiente. Los peritos forenses también confirmaron que se trataba de un hombre y de una mujer de aproximadamente 25 años de edad. Añadieron que los cuerpos llevaban abandonados en el lugar alrededor de una semana. Luego de procesar la escena del crimen, los peritos del ente investigador autorizaron a los cuerpos de socorro para que trasladaran ambos cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ahí se efectuarán la necropsia correspondiente y esperarán algunos días a que alguna persona acuda a reclamar los cadáveres y así puedan ser identificados. De lo contrario, los cuerpos serán inhumados como XX. Una inusual protesta terminó en enfrentamiento en plena capital francesa. Le estamos diciendo que sorprendió saber quiénes eran los protagonistas de la revuelta. Seguramente a usted también lo va a sorprender. Los enfrentamientos estallaron cuando la policía francesa disparó un cañón de agua contra los furiosos bomberos que se manifestaban en París por mejores condiciones de trabajo. Los sindicatos organizaron la protesta en la capital en nombre de los trabajadores del servicio de bomberos de todo el país. Los bomberos que protestaban encendieron petardos ruidosos en la Plaza de la República para llamar la atención sobre su causa, mientras que otros intentaron derribar barricadas cerca del área de la Nación en París. Los participantes han pedido un aumento en el pago de riesgo del 19 al 25%. Han afirmado que las reducciones en el personal han hecho cada vez más difícil llevar a cabo sus trabajos y también han dicho que los ataques contra ellos han aumentado en los últimos meses. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. ¿Es usted maestro y sabe usted el lenguaje de señas? Pues una ley aprobada recientemente respalda su implementación en las aulas. Así que si usted quiere conocer más sobre esta noticia, no cambie. Volvemos enseguida. El presidente de la República dio a conocer que el fin de semana se reunirá con su gabinete para abordar el tema de la readecuación presupuestaria. Este sábado vamos a tener un ejercicio de todo el gabinete con los viceministros administrativos y los ministros para poder hacer el planteamiento de las necesidades, las readecuaciones que ya se han avanzado muchísimo. Hoy, este fin de semana va a ser la integración y vamos a poder tener ya un número aproximado de qué cosas van a disminuir, qué cosas van a aumentar, qué cosas hace falta financiar. Hay que pedir una ampliación presupuestaria. Muchos de esos van a venir de créditos para poder lograr hacer que, por ejemplo, el Ministerio Público cuente con más recursos para poder aumentar su presencia en el interior del país, a los del organismo judicial.
el préstamo para 6 hospitales que hay necesidad de remodelar, como el de Cuilapa, como el de Jutiapa, que están de defraudación aduanera. Vamos a ser muy drásticos en el tema de elevación, sobre todo la defraudación aduanera, que nos cuesta a los guatemaltecos miles de millones de quetzales. Si nosotros lográramos que entre lo que se está evadiendo al fisco, entre lo que se está defraudando y lo que está contrabandeando, entrara el 10%, no sería 6.000 millones el déficit, el superávit sería de 1.000 millones. Tras diversos rumores, hoy se hizo efectivo el pago salarial a agentes de la Policía Nacional Civil. El viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación, Lisandro López Flores, se refirió al desembolso de pago de salarios para agentes de la PNC. De acuerdo a la programación que había, este pago iba a salir a mediados de febrero, pero por las instrucciones recibidas y las gestiones realizadas por el señor ministro, por solicitud del señor presidente y como una obligación que tenemos, ya el día de hoy ya se le depositó al sistema penitenciario y a todos los agentes de la Policía Nacional Civil. La gestión para el pago de aguinaldo se salió hace 10 días y a como estábamos, pues también hubiera salido para el mes de febrero. Proyectos para beneficio de la población de Villanueva, el sur de la capital, están por venir en infraestructura, oportunidades para jóvenes y también empleo. Así lo indicaron los alcaldes de ambas comunas. Las municipalidades capitalina y de Villanueva dejaron en firme el Plan Conosur con la firma de una carta de entendimiento con el que realizarán proyectos en las áreas que colindan entre ambos municipios. Es un convenio, es un entendimiento y es un trabajo que estamos ejecutando en conjunto con el alcalde de Gramajo al lado de todos los mandos municipales de Villanueva y Ciudad de Guatemala. El convenio se lo podría resumir en 3 campos de acción. El primero tiene que ver con la calidad de vida, cómo y de qué manera nosotros en conjunto trabajando con nuestros equipos podemos impactar de mejor manera la calidad de vida de nuestros vecinos. En segundo lugar, las oportunidades para jóvenes. Somos municipios, somos ciudades donde la mayor cantidad de habitantes son jóvenes. De qué manera podemos hacer un esfuerzo, un trabajo en equipo para poder impactar eso que es las oportunidades para los jóvenes. Y en tercer lugar, y no por ser el tercer lugar es el menos importante, yo diría que es el que más importancia tiene hoy, es la generación de empleo. ¿Cómo y de qué manera 2 ciudades que tienen una cantidad de habitantes importante dentro de todo lo que es el país, con una fuerza laboral, un capital humano de primera, podemos trabajar para poder atraer más empresas, generar más empleo y poder darle a nuestros vecinos eso, un empleo digno? La inversión está estimada en 16 millones de quetzales para la construcción de cada paso a desnivel que se realizará en varios puntos de la calzada Atanasio Tzul y la avenida Petapa, según refirió el alcalde Quiñones. Trabajar en conjunto. La ciudad de Guatemala y la ciudad de Villanueva nunca ha estado tan unida como hoy. El alcalde villanovano, Javier Gramajo, destacó que este tipo de cooperación intermunicipal es histórico. Bueno, en otra información, este jueves será la lectura de la sentencia en contra de varios agentes de la Policía Nacional Civil por realizar allanamientos ilegales para robar dinero y joyas. En mayo del 2016 se reportó un allanamiento ilegal en el municipio de San José Escuintla. A bordo de 4 patrullas, cerca de 20 personas ingresaron a una vivienda sin orden de juez para realizar un cateo. La presentación de varias denuncias estableció la existencia de una organización criminal llamada El Comando Silencioso, el cual realizó allanamientos ilícitos para obtener dinero y joyas. El Tribunal de Mayor Riesgo E cerró el juicio en contra de los 17 acusados, la mayoría exuniformados de la institución policial, y los citó para la lectura de sentencia este jueves a las 14 horas. No vamos a correr el riesgo de hacerlo esperar el establimiento, que tengamos que esperar hasta la hora de la madrugada para poder dar a conocer la decisión del tribunal, por lo que el tiempo que necesitamos, consideramos nosotros que a las 14 horas del día de mañana hemos logrado deliberar, ponernos de acuerdo y tomar una decisión en cada uno de los casos que estamos conociendo. En su última palabra, los señalados pidieron ser declarados inocentes, ya que es falsa la acusación de la Fiscalía en su contra. Nunca, jamás he pensado hacerle mal a nadie, jamás, ni me he asociado con personas para
y va a pasar algo en contra de alguna persona o de alguna institución. Desde 1 año y medio que tengo que estar privado de mi libertad, siempre he estado frente por la pena en alto, demostrando siempre mi inocencia. Lamentablemente, pues, señor tribunal, de que no soy responsable de los actos de las otras personas, tampoco voy a... El Ministerio Público pidió que los procesados sean sentenciados con penas de 4 a 6 años de prisión por asociación ilícita y allanamientos ilegales. Los abogados solicitaron sentencias absolutorias. La acusación de la Fiscalía no demostró que sus patrocinados sean culpables. El lunes próximo inician las mesas de trabajo para la implementación del lenguaje de señas dentro del pensum educativo. Ayer con la aprobación de la ley nos llaman ya para coordinar. Tenemos ya la primera reunión este lunes. ¿Qué es lo que viene? Como ente rector, el Ministerio de Educación tendrá que elaborar la hoja de ruta, así como en algún momento se dieron procesos de nivelación de los maestros. Eso también tiene que incorporarse, porque lo más interesante de la ley de lengua de señas es ese reconocimiento ante la sociedad de que existe, que es la cultura de las personas con discapacidad auditiva. Durante las reuniones de trabajo se diseñará el mecanismo para que los centros educativos a nivel nacional puedan hacer efectiva la inclusión de este curso en el pensum. Estamos hablando de educación inclusiva. Entonces hay que fortalecer esa dirección en el Ministerio de Educación. Hay que fortalecer esa unidad de tal manera que también esté el personal específico que va a implementar la lengua de señas en todos los centros educativos. Y va a llegar un momento, ¿de qué estamos hablando? No es un cambio de la noche a la mañana, va a llegar un momento en donde cualquier persona que vaya a cualquier institución pública o privada se va a encontrar a alguien que habla lengua de señas. Y ya no vemos a alguien como algo raro porque está hablando en señas. No, al contrario, hasta uno va a participar. Bueno, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero al regresar tendremos ya datos oficiales de las muertes por el coronavirus y hasta dónde se ha extendido la enfermedad. El gobierno de China ha confirmado que el número de fallecidos e infectados por el brote de coronavirus sigue en aumento. China confirmó que ya son 170 los muertos por coronavirus y anunció unos 1.700 nuevos casos. Entre los decesos más recientes, 37 fueron en el epicentro del brote en la provincia de Hubei y otro en la provincia suroccidental de Sichuan, informaron autoridades locales. Mientras tanto, varios países evacuaban a sus ciudadanos de la ciudad de Wuhan. Un ejemplo de ello fueron los 195 estadounidenses que fueron evacuados de dicha ciudad para luego ser sometidos a exámenes y monitoreo en una base militar del sur de California para asegurarse que no presenten síntomas de la enfermedad. Otro ejemplo es un grupo de 210 japoneses que fueron evacuados de Wuhan, quienes aterrizaron este jueves en el aeropuerto Haneda de Tokio, en un segundo vuelo alquilado por el gobierno. Los reportes indican que 9 de los pasajeros en ese vuelo presentaron síntomas de tos y fiebre. Francia, Nueva Zelanda, Australia y otros países también están retirando a sus ciudadanos o planean hacerlo. Aerolíneas de varios países del mundo suspendieron o disminuyeron drásticamente sus servicios hacia y desde China, después que se verificaron casos de transmisión del nuevo coronavirus de persona a persona. A la fecha, el 99% de los casos han sido en China, mientras que la tasa de mortalidad es de alrededor del 2%. Sin embargo, es una cifra preliminar, ya que los científicos únicamente han logrado presentar estimada la tasa de mortalidad y es muy probable que se estén omitiendo varios casos leves. Bueno, La Voz de América, afiliada a Noti7, contactó a una guatemalteca que reside en China. Ella es Celia Esquivel. Reproducimos la entrevista hecha por la periodista Yocanda Tapia. Bueno, pues desde el día 23 de enero que recibimos la notificación del gobierno sobre los puntos en los que deberíamos de tomar precaución, lo hicimos acorde a la sugerencia del gobierno, que principalmente pues son lavarse las manos con mucha frecuencia, utilizar mascarilla,
no salir de casa, evitar reuniones, ventilar el hogar. Más que todo, estas son las recomendaciones básicas. Entonces, desde ese día estamos en casa, porque desde ese día también cerraron la ciudad, paralizaron el transporte público, entonces no nos queda más que quedarnos acá para evitar ser contagiados y contagiar en caso de que ya estemos, pero... Evitar el riesgo, básicamente, ¿verdad? ¿Y cómo está haciendo para abastecerse de alimentos y poder atender las necesidades básicas de la familia? Pues, por un lado podría decir que fue suerte que esta emergencia de la epidemia del coronavirus haya coincidido con el Año Nuevo Chino, porque regularmente cuando es el Año Nuevo Chino las familias chinas tienden a preparar comida para celebrar, ¿no? Entonces teníamos bastante comida en casa. Momento de hacer una pausa comercial, pero no cambie porque hablemos con más noticias, Axel. Claro que sí, María. Volvemos con más. Este miércoles 29 de enero se jugó la jornada 3 del torneo Clausura 2020 de la Liga Mayor del Fútbol Nacional. Hace pocos minutos finalizó el encuentro entre Comunicaciones y Guastatoya, disputado en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch. El equipo de Comunicaciones fue el que más insistió en buscar el triunfo, pero terminó cediendo el empate a Guastatoya. El costarricense Justin Daly adelantó a los albos al minuto 78 tras anotar el primer gol, pero Luis Ángel Andín igualó el marcador para Guastatoya al minuto 93 de reposición, para dejar la pizarra 1-1 en el estadio Doroteo Guamuch Flores. El resultado de este encuentro deja un triple empate en la cima de la tabla de posiciones. $6 millardos de quetzales es el déficit presupuestario con el que arranca el gobierno actual. Claro, por su parte, el ministro de Finanzas Públicas habló sobre las posibles opciones para solucionarlo. El déficit presupuestario es de 6.000 millones de quetzales, según informó Álvaro González Richie, titular de la cartera de Finanzas Públicas. Ese dinero se necesita para compromisos de pactos colectivos y propuestas en el tema de educación sobre seguro y alimentación escolar, que podrían cubrirse a través de préstamos como fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento de esos temas, pues ya lo dijimos nosotros acá, es un incremento a algo que ya está aprobado por Junta Monetaria en deuda bonificada, ya un préstamo del BID de $250 millones que está en tercera lectura en el Congreso, que también ya está debidamente avalado por la Junta Monetaria. Entonces diríamos nosotros que si con los préstamos que tenemos actualmente y el déficit que tenemos, nosotros lograríamos salir adelante. Sin embargo, señaló que existe un tema preocupante sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó que los aportes constitucionales se den sobre los ingresos tributarios y no ordinarios, lo que podría incrementar el déficit fiscal. Ahí lo que hay es un déficit adicional de 8.000 millones de quetzales, lo cual definitivamente es un tema sumamente serio. Nosotros lo hemos estado también analizando. Hay dos recursos de aclaración, uno por parte del Congreso de la República, otro por parte del Ministerio de Finanzas, para entender exactamente qué es lo que tenemos que hacer, a pesar que hay una resolución, y lógicamente no entrar nosotros en un problema de funcionalidad tremendo, porque la única forma de nosotros cubrir esos 8.000 millones de quetzales es endeudándonos más. Eso lógicamente ampliaría el déficit fiscal, tendríamos nosotros pues reparos del Fondo Monetario Internacional, calificadoras de riesgo, etcétera. Porque además del día no solo es dar el dinero, lo pueden ejecutar. Entonces es un tema nuevamente que lo evidenciaron aquí en la citación y quedó debidamente anotado para que nosotros en un par de semanas podamos tener nosotros un escenario más claro de qué vamos a hacer. El ministro de Finanzas Públicas también comentó que la meta de recaudación tuvo una brecha de 1.500 millones de quetzales, por lo que tienen hasta el 31 de enero para decidir si el actual superintendente de recaudación tributaria, Abel Cruz, continúa o no al frente de la SAT. Más de 500 pescadores quedaron atrapados y luego fueron rescatados. Si usted quiere saber más sobre esta noticia, no cambie porque ya volvemos después de la pausa comercial. Bueno, María, les vamos a comentar a los amigos televidentes que un grupo de pescadores que quedó atrapado entre el hielo fue rescatado milagrosamente. Y esto, Axel, fue justo después de un asombroso trabajo por parte de las autoridades en Rusia.
Los servicios de emergencia de Rusia rescataron a 536 pescadores que quedaron varados en un témpano de hielo gigante que se separó de la isla de Sajalín, en el este de Siberia, según las autoridades. Otras 60 personas pudieron regresar a la orilla por su cuenta el martes en la noche, dijeron funcionarios de emergencia. La operación de rescate se prolongó por casi 7 horas. Las imágenes del incidente mostraron a grupo de personas que utilizaron pequeños trozos de hielo a modo de balsas e intentaron remar para llegar a la costa, mientras el témpano sobre el que estaban los pescadores se alejaba lentamente de tierra firme. Según algunos de los pescadores, en ese momento del rescate entre la pieza de hielo y la costa había ya unos 200 metros de distancia. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. ¿Quieres conocer más de nuestros técnicos, licenciaturas y maestrías universitarias? Te esperamos este jueves 30 de enero del 2020 a partir de las 17 horas en las instalaciones de Canal 3, 30 Avenida 3-40, zona 11, en uno de nuestros últimos Open House. Somos Mente en Universidad Regional de Guatemala, a la vanguardia de la innovación y tecnología y, por supuesto, educación. Bueno, y así es como ponemos punto final a esta tercera emisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que mañana tenemos noticias en nuestras 3 emisiones desde tempranito a las 6:15 junto a Axel Cardona, Pilar Núñez y Vicky Castillo. Al mediodía pues ya estará con ustedes Eric Recinos y en la noche lo esperamos junto a Luis Pellecer. Descansen. Feliz noche.